Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga, me les cuide y me les guarde. Enviamos un saludo a todos aquellos que nos ven desde allá la Patagonia, en Chile y Argentina, hasta acá, hasta el norte, el Caribe, los que nos ven también en Europa. Que Dios me les bendiga y que todos pasemos un feliz sábado. Pues bien, antes de abrir la palabra de Dios en esta mañana, les invito a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial a través de la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Padre, pedimos que venga tu reino sobre nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes y nos enseñes a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Mi Dios, somos polvo, somos pecadores, indignos, no hay nada bueno en nosotros, pero Padre, a través de la sangre, del sacrificio redentor de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos perdón para todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, rebeliones, prevaricaciones, abominaciones. Perdona nuestros celos, iras y contienda. Lávanos, límpianos y purifícanos con la sangre del Cordero Redentor. Padre, ahora queremos tu Espíritu. Jesús, queremos tu Espíritu para que nos enseñe el camino, la verdad y la vida. Y que tu palabra en esta mañana sea de gran bendición para todos los que lo escuchen en este momento y los que en algún momento de su vida escuchen este mensaje, que sea de aliento, de ánimo, de fe, de esperanza y de preparación para la crisis final y para encontrarnos contigo cuando vengas en gloria y majestad. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana lleva como título Fortaleceos en el poder del Señor. Y quiero decirles que está por comenzar la gran crisis final. Algunos podrán pensar que por los eventos que estamos viendo y el cumplimiento de algunas profecías, algunos predicadores se atreven a decir que ya estamos en la crisis final, que ya estamos en los días finales, en los eventos finales. Pero quiero decirles, hermanos, que esas afirmaciones no son verdad. Miren, si creemos que estamos frente a frente a la gran crisis final, si creemos que en cualquier momento se desate la gran tormenta que nos llevará a la crisis final, a los eventos finales. Te pregunto, ¿en qué consiste la crisis final para el mundo y también para el pueblo de Dios? Pues tenemos que preguntarle a la palabra de Dios, porque ella es la única voz de autoridad que nos dice cuándo realmente comienzan las escenas, los eventos y las profecías de la crisis final. Y eso es lo que queremos indagar. ¿Cuándo es que realmente comienzan los días y las profecías que nos hablan de la crisis final? Quiero comenzar por una cita de la sierva de Dios, Elena G. de White, que dice así: estamos viviendo en el tiempo del fin. Y voy a hacer algo aquí alusivo, como ustedes lo pueden ver en número. Esta cita la puse así para que podamos entender. Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó? Ahí está, 1798. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos del profeta Daniel, Cristo en Mateo 24 y las profecías apocalípticas proclaman la inminencia de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la sierva de Dios, la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, inestabilidad social, las amenazas de guerra,
como portentosos presagios, anuncian la proximidad, que está aquí en verde, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Eso está en Joya de los Testimonios. Dice esta otra cita White: las agencias del mal se están ¿qué? Coaligando, uniendo, acrecen su fuerza para la gran crisis final. Quiere decir que se está comenzando, está por comenzar. Dice, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Nos estamos dando cuenta, están a punto de producirse. Los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestran que tiempos de perturbación están por sobrecaer en nosotros. ¿Entienden, hermano? Que la crisis final viene, estamos frente a ella. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto un asunto común. Los robos, los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en toda su forma. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280. Sigue diciendo la señora White: el enemigo ha alcanzado a verter la justicia, el enemigo ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. La justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Isaías 59:14. Las grandes ciudades contienen multitudes de indigentes privadas casi por completo de alimentos, ropas y albergue. Entre tanto que en las mismas ciudades se encuentran personas que tienen más de lo que el corazón puede desear, que viven en el lujo, gastando dinero en casas lujosamente amuebladas, y el adorno de sus personas, o lo que es peor aún, en golosinas, licores, tabaco y otras cosas que tienden a destruir las facultades intelectuales, perturban la mente y degradan el alma. Los gritos de las multitudes que mueren de inanición suben a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresiones y extorcismo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 280. Amados hermanos, estas cosas que estamos viendo cumplirse ahora no es la crisis final que le espera al mundo y a la iglesia. Son profecías del tiempo del fin que comenzó en el 1798, que nos anuncian que vivimos en el tiempo del fin y que estamos frente a los grandes acontecimientos finales. Ahora, es bueno que nos preguntemos, entonces, ¿en qué consiste la crisis final? Pues bien, estas son las profecías a las cuales debemos de estar atentos, porque cuando estas profecías que vamos a enumerar ahora comiencen a suceder, tú debes saber que llegó la tormenta, que llegó la crisis final. Pero mientras estas profecías que vamos a mencionar no se cumplan, no hemos llegado a la crisis final. Porque realmente estas profecías que vamos a mencionar son las que marcan que llegó la crisis final
que llegó la tormenta final. Vamos a ver aquí, y están enumeradas. Repito, estas son las profecías que marcan el comienzo de la crisis final. Número 1, sellamiento de los 144,000, que es el remanente de Dios que tiene y cree en que tiene la ley de Dios y creen en el espíritu de profecía. O sea, que eso marca el sellamiento de los 144,000. Número 2, comienzo del juicio investigador para los vivos. Todos sabemos que en el año 1844, en lo que se conoce como el Chasco, comenzó el día del juicio final comenzando por los muertos. Pero no sabemos exactamente todavía si ese juicio ya terminó con los muertos y ha comenzado con los vivos. Número 3, ley dominical en los Estados Unidos. A eso se le conoce como la imagen de la bestia. Eso no ha comenzado todavía. Por eso no estamos en la crisis final. Ley dominical a nivel mundial. Primero en Estados Unidos y luego a un corto tiempo más adelante será que en el mundo entero. Todavía eso no ha ocurrido. Número 5, falsa adoración mundial. Cuando se obligue a adorar a todo ser humano en el día de domingo. Eso no está ocurriendo todavía. La gran apostasía, cuando no podrás comprar ni vender, porque para comprar y vender y hacer cualquier transacción comercial, viajar, asistencia médica, si no adoras en el domingo, si no tienes la marca de la bestia, no podrás recibir los servicios sociales. Por eso es que muchos que no se prepararon ahora no podrán enfrentar esta crisis final. Número 7, los falsos milagros de la bestia. Esos falsos milagros de la bestia de Roma y de Satanás, pues es un falso avivamiento, un falso Pentecostés. Las iglesias populares se van a abarrotar. Veremos un sinnúmero de milagros. La gente irá enferma y se sanarán. Menos resucitar muertos, van a hacer de todo. Eso va a traer ¿qué? Una gran apostasía. Número 8, persecución para los observadores del sábado. Eso no existe todavía. Número 9, la lluvia tardía y el fuerte pregón, el derramamiento de la plenitud del Espíritu Santo, como dice el profeta Joel en el capítulo 2. Todavía eso no ha ocurrido. Número 10, el fin del tiempo de gracia. Todavía hay gracia. Todavía la puerta de la misericordia está abierta. Número 11, las plagas que ocurrirán cuando se cierre la gracia. Y número 12, la persecución y el decreto de muerte. Hermanos queridos, en estas 12 profecías, quizás alguno pueda añadir alguna otra más, pero bueno, estas son las principales. Cuando estos 12 eventos comiencen, sepa usted que llegó la crisis final, sepa usted que llegó la tormenta de los siglos, sepa usted que llegó el día de la prueba. Miren lo que dice la señora White. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. ¿Cuándo? Cuando comiencen estas profecías que hemos mencionado. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia es cuando comience ¿qué? Esto. Dice que se avecina futuro un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen gente. Ese es el tiempo de angustia de Jacob. Ahora estamos viendo en el tiempo de angustia previo al de Jacob. El pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Amén. Gloria a Dios. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos nos protegen. El ángel de Jehová acampa en derredor nuestro. Nos cuidará y nos protegerá en el tiempo de la crisis final, cuando se desate la tormenta. Amados hermanos,
Te pregunto, ¿viene la crisis final? Claro que sí. Viene sobre este mundo una terrible tormenta y esa crisis final y esa tormenta es inevitable. Los moradores de la tierra, incluyendo al pueblo de Dios, tendrán que enfrentar esa crisis y esa tormenta final. Te pregunto, ¿cuál es la única forma segura en que podamos afrontar, resistir y salir victorioso de esta terrible tormenta, de esa crisis final que está por llegar? ¿Cuál es el único amparo? ¿Cuál es la única fortaleza? Te diré que solo hay una forma. Y esa forma se llama Jesucristo de Nazaret. Solo Jesús, la roca eterna, que vive y permanece para siempre, será nuestro amparo, será nuestra fuerza, será nuestra auxilio, será nuestra esperanza en medio de la tormenta y de la crisis que pronto ha de estallar. Miren, a través de la historia de este mundo y también del pueblo de Dios, los cristianos han tenido que enfrentar crisis y tormentas donde sus vidas han corrido peligro, donde han sido amenazados de muerte. Pero quiero decirle que el que prometió estar con su iglesia ha estado con ellos. Y yo quiero mencionarte algunos incidentes, algunos sucesos que ocurrieron en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y que ocurren en nuestros días, que nos demuestran que Dios cuida, protege y guarda a su iglesia. Miren, quiero llevarles al Antiguo Testamento y especialmente allá al libro de Daniel, cuando Daniel y sus 3 compañeros estaban en la corte de Babilonia. Todos sabemos, porque lo hemos leído y lo hemos escuchado, que el rey Nabucodonosor, orgulloso, lleno de soberbia, cuando recibió el sueño que Daniel le reveló de la estatua, pues cuando él vio aquella estatua de oro, en su soberbia, con su poder real, él quiso levantar una estatua el doble de la que vio en el sueño que Dios le mostró y le reveló por medio de Daniel. Y en la llanura de Dura, el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua de su dios Marduk. Ahora, todos conocemos que Nabucodonosor mandó y separó un día para que todos sus súbditos del reino le adoraran al sonido de los instrumentos musicales. Y el que no lo hiciera, pues sería echado en el horno de fuego que ya habían preparado. Y ahí estaban los 3 hebreos. Daniel estaba en una provincia cumpliendo una misión del rey. Y así que vemos que él da ese edicto. Llegó el día, allí estaban las orquestas, los instrumentos musicales, allí estaba toda la realeza y las clases sociales, los príncipes, todo el mundo estaban allí y allí estaban también los 3 hebreos. ¿Era una crisis? ¿Era una tormenta para la vida de ellos? Claro que sí. ¿Había amenaza de qué? De muerte. Que si ellos no se arrodillaban y adoraban al dios Marduk, serían echados en el foso de los leones. Eso era un edicto del rey. Era una crisis, hermano. Y entonces llegó el momento, llegó la hora, los instrumentos musicales comenzaron a sonar y todo el mundo comenzó a arrodillarse. Pero hubo una excepción. 3 valientes quedaron de pie. Los ojos de todos se miraron a aquellos 3 jóvenes que estaban enfrentando una crisis, que estaban enfrentando una tormenta, una amenaza de vida o muerte. Y entonces se le avisó al rey, ustedes conocen la historia,
Y el rey los mandó a buscar y les preguntó que por qué. Ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Mi Dios o nuestro Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, pues estamos dispuestos a perecer. ¿No era una crisis? ¿No era una tormenta? Y hermanos queridos, volvieron otra vez los instrumentos a sonar y ahora todo el mundo miró y los tres jóvenes permanecieron incólumes, valientes, desafiando el edicto, desafiando la crisis, desafiando el horno de fuego, desafiando acá al rey. Decreto de muerte. No se hizo esperar. Los lanzaron. Los soldados que los lanzaron cayeron muertos, mas los tres hebreos se paseaban en el horno de fuego. ¿Y cómo se paseaban? ¿Qué fue lo que pasó? Daniel, capítulo 3, versículo 24, este texto que quiero que ustedes lean ahí en pantalla, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Claro, en vez de ser consumido, ahora el rey se espanta. ¿Por qué? Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron ustedes a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y miren, hermano, aquí está señalizado. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo. Extraordinario, maravilloso. Llegó la crisis final para los 3 hebreos. Llegó, se desató la tormenta para los 3 hebreos. Los echaron en el horno. Pero allí en el horno estaba ya el Hijo de Dios. Cristo mismo en persona se presentó para demostrar que aquellos que honran a Dios, que aquellos que levantan en alto los principios de la palabra de Dios, guardan sus mandamientos y creen en el testimonio de los profetas, nada ni nadie los puede tocar a menos que Dios dé que la orden. El resultado fue que Daniel dio la orden que en todo su reino se adorara al Dios de los 3 hebreos. Gloria a Dios, amados hermanos. No hay que tenerle miedo a la crisis, no hay que tenerle miedo a la tormenta final. A lo que hay que tenerle miedo es ser infiel a Dios, desobedecer su palabra y su mandamiento. Por lo tanto, hermanos, viene la crisis, que venga. Porque para el pueblo de Dios, las crisis se resuelven con el poder de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora hay otra historia maravillosa. Ahora es con Daniel, cuando en el reinado de los medos y los persas, allí el rey, engañado por sus asesores, veían que Daniel adoraba a otro Dios que era ajeno a las creencias de ellos. Y le hicieron firmar al rey, oh rey, sé por qué no haces un edicto que aquellos que en un lapso de 30 días adoren a otros dioses ajenos a los nuestros, sean echados en el foso de los leones. Y el rey que firmó el edicto. Y allí llegó la crisis para Daniel. Allí llegó la tormenta para Daniel. Y ahora frente a la crisis, frente a la tormenta, ¿qué iba a hacer Daniel? Pues los hombres que siempre han estado acostumbrados a honrar a Dios y servir a Dios, hermanos, no tienen temor de nada. Y precisamente llegó el momento cuando a Daniel se le echó, ¿dónde? En el foso de los leones. Había llegado la crisis, había llegado la tormenta para Daniel. Y miren lo que dice allí el profeta Daniel en su libro, en el capítulo 6 y los versículos 19 y 22. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, wow, siervo del Dios viviente, miren cómo lo calificó, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces se oyó una voz desde el foso. Daniel respondió al rey, Rey vive para siempre, mi Dios. ¿Envió quién?
su ángel. ¿Quién era ese ángel? ¿Quién es el ángel de Jehová? Hermano, es Cristo. Cristo se apareció allá en el horno de fuego. Y ahora es el ángel de Jehová, el mismo Cristo, que llegó allí, el cual cerró la boca de los leones para que no hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Nos libra del fuego, nos libra de los leones, porque Dios es el Todopoderoso. Él dice: yo honraré a los que me honran. Amados hermanos, amada iglesia, no hay que temer a la crisis final. No hay que temer a los peligros de los últimos días. No, no, no. Lo que tenemos es que temer de no obedecer a Dios, de no obedecer su palabra, de no honrar los principios, el estandarte de Cristo. Eso sí debe de preocuparnos y hacernos temer. Pero serle fiel a Dios y Dios equivale en que Dios tiene solución para cada crisis que se enfrente en la vida de los cristianos. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Pero ahora yo quiero compartir en el Nuevo Testamento cómo también la presencia de Cristo obrando para salvar a sus discípulos, a su iglesia naciente, en dos ocasiones cuando enfrentaron dos tormentas en el mar de Galilea. Y escuchen, me llama la atención que en una tormenta Cristo no los acompañó. Y en la otra tormenta, Cristo los acompaña. Pero al fin y al cabo, el pueblo de Dios, aunque venga la crisis, el Señor cuida, protege y salva a su pueblo. En la primera tormenta que la encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6. Jesús, allí al comienzo de su ministerio, les habla a la multitud reunida de las parábolas del reino, de la semilla de la cizaña y de otras parábolas más, del trigo y la cizaña, ¿no? Y otras parábolas más. Y entonces, cuando llegó la noche, Jesús estaba cansado y los discípulos estaban cansados atendiendo, a las personas, enseñando y sanando. Y entonces, cuando llegó la noche, vemos lo que ocurre. Los discípulos tienen que enfrentar la tormenta solo, sin Jesús, porque no estaba en la barca. ¿Qué había pasado? Pues bien, mire lo que dice allí el evangelista San Marcos, en el capítulo 6 y versículo 44 al 52. Dice así la palabra: los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Quiere decir que Jesús mandó a sus discípulos delante de él, que fueran a Betsaida en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Ahí está claro. Ellos se fueron y Jesús se quedó. Y después que los discípulos se fueron, después que los despidió, se fue al monte a orar. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Y viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Subiendo a la barca con ellos, y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaron, pues aún no habían entendido
lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Hermanos, llegó una crisis, llegó una tormenta en la vida de los discípulos y estaban solos. Aparentemente, no tenían la compañía de Jesús a su lado. Pero Jesús, ¿qué? Jesús, ¿qué? Estaba al tanto de ellos. Miren esta maravillosa cita de la señora White. Una violenta tempestad estaba por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Miren, una violenta tempestad estaba por sobrecogerlos y ellos no estaban preparados. Amados hermanos, a una violenta tempestad, una crisis terrible le espera al pueblo de Dios hoy, y muchos no están ¿qué? Preparados. Fue un contraste repentino, porque el día había sido perfecto, y cuando el huracán los alcanzó, sintieron miedo, olvidaron sus desafectos, su incredulidad, su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiese. Por el mar pero el mar era cortada la distancia que separaba a Betsaida del punto donde esperaban encontrarse con Jesús. Y en tiempo ordinario el viaje requería tan solo unas horas, pero ahora eran alejados cada vez más y más del punto que buscaban. Hasta la cuarta vigilia de la noche lucharon con los remos. Entonces los hombres cansados se dieron por perdidos en medio de la crisis. Miren aquí en azul, en la tempestad y las tinieblas, el mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de ¿quién? De su maestro que no estaba con ellos. Miren esta otra cita guay. Jesús no los había olvidado en medio de la crisis. Jesús no los había olvidado en medio de la tormenta. El que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban contra la tempestad. Quiere decir que aunque Jesús no estaba acompañándole en la barca, en medio del mar, en medio de la tormenta, velaba, cuidaba a su iglesia naciente. Así lo va a hacer en medio de la crisis que nos espera. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. ¡Wow! Velaba. En ningún momento perdió ¿qué? La vista de sus discípulos. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga. Sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga, porque estos hombres habían de ser la luz del mundo. Como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos, a su iglesia en medio de la tormenta y de la crisis. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana y en humildad oraron pidiendo ayuda, le fue concedido. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a su nombre. Esta otra cita guay. En el momento en que ellos se creyeron perdidos en medio de la crisis y la tormenta, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se acercaba a ellos sobre el agua, pero no sabía que era Jesús. Tuvieron por enemigo al que venía en su ayuda. El terror se apoderó de ellos. Las manos que habían asido los remos con músculos de hierro lo soltaron. El barco se mecía al impulso de las olas. Todos los ojos estaban fijos en esa visión de un hombre que andaba sobre las espumosas olas del mar agitado. Ellos pensaban que era un fantasma que presagiaba su destrucción y gritaron atemorizados: ¡Jesús! Y gritaron atemorizados. Jesús siguió avanzando como si quisiese pasar más allá de donde estaban ellos, pero lo reconocieron y clamaron a él pidiéndole ayuda. Su amado maestro se volvió entonces y su voz aquietó su temor.
alentaos, yo soy, no temáis. Wow, gloria a Dios, amados hermanos. Para el pueblo de Dios siempre ha habido crisis, siempre ha habido tormenta, pero siempre Dios ha estado ¿qué? Presente. Y siempre cuando clamaban a Dios, Dios respondió. Y Dios resolvió. Y Dios trajo paz, quietud y salvación. Mis queridos hermanos, la gracia de Dios, el poder de Cristo derrotó una vez más a Satanás para salvar a sus discípulos. Quiero llevarte ahora a la segunda escena, a la segunda tormenta que tuvieron que enfrentar los discípulos, pero en esta ocasión acompañados con Jesús. La primera, estaban solitos en el medio del mar, pero Él les guiaba, Él les conducía, Él tenía sus ojos puestos en su iglesia. Ahora veamos lo que dice el evangelista San Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 40. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Una vez más despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También habían otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El Cristo estaba en la popa, pero estaba como dormido sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Si allí estaba con ellos, ¿quién? El que lo creó todo, el que lo controla todo, el que resuelve los problemas en medio de la crisis, el gran yo soy, el ángel, el que apareció en el horno de fuego, el que apareció en el foso de los leones, el que apareció en la tormenta, en la primera tormenta de ellos caminando sobre el mar, era el que estaba allí. ¿Qué pasa, hermano, con la fe? Hermanos, es que cuando llega la crisis, cuando llega la tormenta, todo el mundo tambalea. Pero si tú has echado cimiento en la roca eterna, si tú has creído en Cristo como tu Dios, como tu Señor y como tu Salvador, hermanos queridos, aunque llegue la crisis y la tormenta, ¿qué? Habrá paz, seguridad y salvación. Jesús había tenido un día largo y agotador. Al caer la noche, le dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla, refiriéndose al lado contrario de donde está la ciudad de Capernaum. El sol se había puesto. El anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el lago. Pero de repente, las tinieblas cubrieron el cielo. Bajó un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental. Una violenta tempestad se desató sobre el lago y aquellos pescadores experimentados en estas emergencias trataron de conducir la embarcación a un lugar seguro, pero vieron que todos sus esfuerzos y experiencia eran inútiles. Ellos vieron con terror cómo su embarcación se inundaba. Amados hermanos, la salvación viene de Cristo. Para enfrentar la crisis no hay métodos humanos, no hay sabiduría humana, no hay habilidad humana. Para enfrentar la tormenta final, solo tenemos que confiar en los méritos, en el poder y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Notemos lo siguiente en este incidente. El atardecer había estado en plena calma, no soplaba viento.
Hoy, tal parece que todo está en calma, que no soplan los vientos. Y la Biblia habla de vientos como ¿qué? Como guerra, ¿no? Dice, la noche cubrió con su manto el lago, dando al ambiente, donde el ambiente era sereno. Así está el mundo hoy, con su lucha, pero nadie percibe la tormenta que se está formando. De pronto, comenzó un cambio imperceptible. Hermanos queridos, estamos viendo hoy cambios imperceptibles que nos anuncian que la llegada de la tormenta, de la crisis final, está por desatarse. Pero lo triste es que como aquellos discípulos allá en el mar de Galilea ignoraban la tormenta que se estaba por desatar, hoy hay muchos cristianos que están ignorando que la tormenta final está por desatarse. La brisa comenzó a soplar de una manera agradable y serena. Una gran masa de viento se concentró sobre el lago y de pronto una gran tormenta se desató. Amados hermanos, tú y yo estamos viviendo días de calma, tranquilidad y ignoramos que la gran tormenta está por desatarse. Repetimos, la gran tormenta comienza con la ley dominical y muchos creen que todavía se tarda, que todavía no es el tiempo. Pero amados hermanos, la tormenta ya está formándose. La tormenta está por caer sobre el pueblo de Dios. Todos estos elementos de agitada noche fue usado por Satanás. La furia satánica reprimida por milenios contra Cristo y su iglesia, usando los elementos de la naturaleza con toda su furia demoledora para tratar de destruir a Cristo con su iglesia. Lo que quería hacer en el mar de Galilea con esta tormenta, con Jesús y sus discípulos, es lo que quiere hacer hoy con el pueblo de Dios, con el fiel remanente. Apocalipsis 12:17 dice, el diablo se llenó de ira y hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando se desate, cuando se dicte, cuando se proclame la ley dominical, habrá llegado la tormenta para destruir al pueblo de Dios. Pero amados hermanos, tengo que decirte que aquellos sucesos de aquella noche sobre el mar de Galilea es una historia bien conocida por muchos cristianos. Pero la experiencia que enfrentaron los discípulos es la experiencia que hoy todavía la iglesia no ha experimentado. Miren, hace más de un siglo, Elena G. de White miró hacia nuestros días y también a nuestras noches y vio que se avecina una tormenta de furia incontenible sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios. Ella lo vio en visión. Te pregunto, mi amado hermano, ¿estamos preparados para afrontar esa tormenta? ¿Estamos listos para enfrentar la crisis final? Esta tormenta es la tormenta cual nunca ha existido a través de la historia de la humanidad. O sea que sería la madre de todas las tormentas, la que pronto va a estallar sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios. La gran tormenta, dice la sierva de Dios, que sorprenderá no solamente al mundo, sino a muchos cristianos en la actualidad, como aquella tormenta sorprendió a los discípulos sobre el mar de Galilea. Todo lo que pueda ser sacudido será removido. Deberíamos estar acostumbrándonos a los vientos huracanados y al crujido del entablado bajo nuestros pies. Todo lo que parece seguro ahora demostrará ser ilusorio, porque toda isla huyó y los montes fueron ¿qué? Hollados. Esa es la gran tormenta que pronto viene. Amados hermanos,
No hay nada que temer a esa tormenta, a menos que nosotros hoy olvidemos lo que ocurrió en las dos tormentas del mar de Galilea. No hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios obró con el profeta Daniel en el foso de los leones. No hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios salvó a los 3 hebreos del horno de fuego. No hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios salvó a su pueblo allá en Susa, cuando el edicto que proclamó el rey para destruir a los judíos, y allí la reina Esther y su pueblo fue salvado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, porque el que comenzó la buena obra en su pueblo, desde Adán hasta el día de hoy, Él la va a terminar. Este movimiento remanente que hoy Dios está marcando con su sello, cumplirá la promesa de proclamar al mundo el mensaje del tercer ángel, y también bajo la fuerza del derramamiento del Espíritu Santo de Apocalipsis 18. El Señor nunca ha abandonado a su pueblo, no ha dejado nunca a su pueblo a merced de los borrascosos vientos del mal que nos amenazan. Él nos aseguró una de las promesas más maravillosas para el pueblo de Dios que encontramos allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28 y los versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días, hasta el fin del mundo. Bendita promesa que se ha estado cumpliendo desde que el pecado entró a este mundo, hasta que el pecado termine en este mundo. Por lo tanto, amados hermanos, este es el mensaje que nos llega a través de la profeta. Dice allí la cita White: la tormenta se avecina con furia implacable. ¿Estamos preparados para hacerle frente? ¿Somos uno con Cristo así como Él es uno con el Padre? ¿Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo? Hermanos queridos, la tormenta viene. Dice, la tormenta se acerca, se avecina. La iglesia cristiana, el pueblo de Dios, está por enfrentarse al momento más peligroso de la historia. La tormenta es una batalla contra los poderes de la tiniebla. La tormenta es una batalla entre la verdad y el error. La tormenta es una batalla entre el bien y el mal. La tormenta es una batalla entre el fiel remanente y la iglesia apóstata. La tormenta es una batalla entre el fiel remanente y los demonios en acción usando a los hombres. Satanás está tomando control de las mentes humanas. Satanás está tomando control de la ciencia humana. Satanás está tomando control de la política que gobierna el mundo. Satanás está tomando control de las naciones. Satanás está tomando el control de las redes sociales. Satanás está tomando el control de las familias. Satanás está tomando el control de las iglesias. Satanás está tomando el control de las escuelas y las universidades. Satanás está tomando el control de todo en esta tierra. Pregunto, si Satanás está controlándolo todo y tú y yo, nuestras familias, el pueblo de Dios tiene que vivir en este medio, en este mundo, en este medio ambiente, te pregunto, ¿estás preparado para enfrentar esta tormenta? Cuando el diablo, ¿qué? Lo controla todo, lo gobierna todo, lo dirige todo. ¡Wow! Miren esta cita guay. Dice, la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidades que ocurren en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras, los rumores de guerra, así lo declara el Señor. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo
pierda su fuerza y que no tenemos y que nos tornemos descuidados y desatentos y caigamos en el sueño, en una insensibilidad e indiferencia a las realidades. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. La iglesia está dormida, el pueblo de Dios está dormido, no se está preparando para la crisis. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor y sin embargo permanecen insensibles a ellas. Están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. No se están preparando para ese gran día o gran tormenta que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa. No hay algunos jóvenes que estén despiertos. ¿No hay algunos jóvenes que estén despiertos?, pregunta ella. Los que ven que la noche se aproxima y también la mañana deberían de trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. No pueden experimentar su peligro ahora por ellos y mostrarles por su propia fe y carácter que creen que Cristo vendrá pronto. El hecho de que se disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente. Cada día que pasa es uno menos que nos queda para contemplar nuestra obra para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. Amados hermanos, vivimos en tiempos solemnes. Dice la cita White, la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada. Y los cielos continúan clamando, declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negocios siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos contra otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de los placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación y sin embargo, el tiempo de la gracia está llegando rápidamente a su fin. Cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto, ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos y ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Ahí viene la tormenta. La puerta de la misericordia está por terminarse y eso nos lo indican los eventos que antes mencionamos. La gran crisis, cita White, la gran crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesita, escuchen bien, una fe perseverante. Pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo. Viene la crisis. Pero los que están velando, las sagradas escrituras, las profecías, los que oren y los que crean en Cristo, hermanos, no tienen nada que temer. Miren, esta es la crisis. Tenemos que enfrentar una ley dominical. Tenemos que enfrentar el tiempo cuando no puedas comprar ni vender, ni hacer negocio, ni comprar gasolina, ni ir a una farmacia, ni a un médico. ¿De qué vas a vivir? Esa es la crisis que hay que enfrentar. No tendremos derecho a nada en esta tierra. Nos van a confiscar tu carro, nuestro dinero, nuestras casas, nuestras propiedades. No vas a tener derecho a nada.
demonios en forma humana. ¡Wow! Si ahora no podemos enfrentar a los hombres que estamos en similitud, ¿cómo nos podemos enfrentar a los demonios en forma humana? Hermanos, tendremos que enfrentar la persecución. Vamos a ser perseguidos. Vamos a estar huyendo de un lugar a otro. Muchos irán a la cárcel. Muchos van a morir en las cárceles abandonados. Otros tendrán que sacrificar sus vidas como mártires. ¿Estás listo para esta crisis? Y esa es la crisis que va a estallar cuando llegue la ley dominical, que es el comienzo de esta crisis que hemos mencionado. Pero mientras que no haya ley dominical, no hay nada de esto. ¿Entiendes, amados hermanos? Miren esta cita guay. En el tiempo de prueba que nos espera, en el tiempo de prueba que nos espera, Dios pondrá una garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia. Cristo dirá a sus fieles: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:20. Miren esto, hermano, qué precioso. El león de Judá, tan temible para los que rechazaron su gracia, será el Cordero de Dios para los obedientes y los fieles. La columna de nube, que significa la ira y terror para el transgresor de la ley de Dios, será la luz y la misericordia y liberación para los que hayan obedecido sus mandamientos. El fuerte brazo que hiriera a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Cada fiel será ciertamente recogido e enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Amados hermanos, viene la crisis, pero viene la salvación. Otra cita guay. Hermanos, vosotros a quienes ha sido revelada las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? Cuando llegue la tormenta, cuando llegue la crisis final. ¿Comprendéis estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías. Todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca de la crisis final. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en el letargo y en el estupor, de la indiferencia, ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. En estas últimas preciosas horas del tiempo de gracia, ¿habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter? ¿Habéis estado purificando vuestras almas de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe? Hermanos queridos, viene la crisis, pero también tenemos que prepararnos ahora. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la oportunidad para prepararnos para cuando llegue esa crisis y poder reclamar la presencia de Dios. Esta otra cita guay. Es posible ser un creyente parcial, creer en parte de la palabra de Dios y ser formalista, guardar la forma y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. ¡Wow! Es posible practicar alguna de las órdenes bíblicas, perdón, y ser considerado como cristiano y sin embargo
perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. Si descuidáis o tratáis con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado, si albergáis o excusáis el pecado, estáis sellando el destino de vuestras almas. Seréis pesados en la balanza y hallados falto. Os serán retiradas para siempre la gracia y la paz y el perdón. Jesús habrá pasado para nunca más estar al alcance de vuestras oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal, que es la de nuestra preparación. Sigue diciendo, dentro de poco tiempo se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, ha de encabezar pronto encabezar pronto los ejércitos del cielo. No puede ya decidir los siervos del Señor. No pueden ya decir los siervos del Señor como el profeta Daniel. El tiempo fijado era largo. Falta ahora muy poco tiempo para que los testigos de Dios hayan cumplido su obra de preparación para el camino con el encuentro de nuestro gran Dios. Miles y millares y millones hacen ahora su decisión para vida eterna o muerte eterna. El hombre que ha estado absorto en su contabilidad, el que haya placer en la mesa de juego, el que se deleite en satisfacer el apetito pervertido, el amador de las diversiones, los que frecuentan el teatro, el salón de baile, no tienen en cuenta la eternidad. Toda la preocupación de su vida es ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? No forman parte de la procesión que avanza hacia el cielo. Son conducidos por el gran apóstata y con él serán ¿qué? Destruidos. Miren esta cita guay. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, nuestro valor, nuestra firmeza más inquebrantable, el permanecer de pie en defensa de la verdad y de la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Este es el tiempo en que debemos obtener calor y frialdad de los demás, valor de su cobardía y, dice, lealtad de su traición. Hermanos queridos, la tormenta viene, ya viene la crisis final, pero amados hermanos, no temáis. El que acompañó a los 3 hebreos en el horno de fuego estará con nosotros en medio de la crisis. El que acompañó a Daniel en el foso de los leones estará con nosotros en medio de la crisis. El que acompañó a sus discípulos en medio de la tormenta nos acompañará a nosotros en medio de la crisis. El que velaba desde la orilla a sus discípulos desde la orilla contraria y vino en su auxilio, es el que vendrá a auxiliarnos a nosotros en medio de la tormenta y la crisis final. Hoy Cristo también vela por ti. Cristo vela por tu familia. Cristo vela por su fiel remanente. Y estas son las promesas que Él dijo allí. Lucas capítulo 2 y versículo 33. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. En San Juan capítulo 10 y versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, y nadie me las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Dice el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y que se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, de su iglesia, y no será conmovida. Dios los ayudará al clarear la mañana. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y en Mateo 28
Allí en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Queridos hermanos, viene la tormenta, pero viene el poder de nuestro Dios, viene la gracia de Dios, viene la intercesión de Dios para cuidarnos y protegernos, como lo hizo a través de las edades, lo hará contigo y conmigo, con el fiel remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Mi buen hermano, que Dios te bendiga, que Dios nos ayude, preparémonos, aprovechemos bien el tiempo, porque los días que vienen son malos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Sabemos que viene una gran tormenta cual nunca la ha habido en la historia de la humanidad. Sabemos que viene la crisis final. Sabemos que tenemos que enfrentar leyes dominicales, que tenemos que enfrentar persecución, que no podemos comprar ni vender. Sabemos que seremos perseguidos. Muchos tendrán que ir a la cárcel, otros tendrán que morir para dar testimonio. Pero tú cuidarás, guiarás y vas a dirigir a tu pueblo hasta el final, hasta la mañana gloriosa cuando tú aparezcas y el fiel remanente que se preparó pueda decir, este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Padre, que esa sea nuestra experiencia junto con nuestra familia y tu fiel remanente en el mundo entero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.